¿Qué piensa Jesucristo sobre el divorcio? Cuando nosotros llegamos a Mateo 19, 3 al 8, encontramos el pasaje que quizás nos da más luz respecto a lo que Jesús enseñaba en este tema. Entonces, dice el pasaje, se acercaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesucristo responde en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Este pasaje que los fariseos están citando nos va a ayudar a tener como el contexto de lo que estaba pasando aquí, que nos va a llevar a su vez a entender las dos lecciones que Cristo nos tiene en este pasaje sobre este tema. La escritura que probablemente estaba pasando por la mente de los fariseos cuando le decían a Jesucristo, Moisés dice que sí se puede, es de Deuteronomio 24:1, donde dice, si alguno toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa reprochable, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. En primer lugar, esto que estamos viendo aquí, como dice la escritura, hay que darnos cuenta que la pregunta de los fariseos no venía desde una intención buena, no venía para preguntar, oye, esto que escribió Moisés no me cuadra con esto que dice que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre, o sea, no me cuadra esto. Los fariseos no venían con esta intención de realmente aclarar preguntas que tenían. Lo que querían los fariseos es tentar a Cristo. Querían encontrarle algo mal, reprocharle a él algo, hallar fallos en él, poder desacreditarlo como maestro inspirado. Eso era lo que los fariseos estaban viniendo a hacer. Entonces no importaba la respuesta que les dieras, ellos iban a encontrar una manera de reprochártela. Pero bueno, tomando en cuenta esto, ahora sí, vemos que la pregunta de los fariseos y la escritura coinciden en algo. La pregunta de los fariseos es, ¿puede un hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Esa es la pregunta. Jesucristo les dice no. Y el pasaje de Moisés dice que sí, o sea, sí dice eso el pasaje de Moisés. Dice, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa reprochable, una cosa reprochable te encuentro, me divorcio. A ver, esto ni siquiera tiene mucho sentido común. Todos tenemos cosas reprochables. A ver, cosas que no nos agradan del otro, cosas que no nos han caído bien del otro, o sea, actitudes o acciones o lo que sea. Todos tenemos algo que se nos puede reprochar. Entonces esta ley, como diría Cristo, pues no tiene mucho sentido. La verdad es que así no es el plan. Se hace así por la dureza de vuestros corazones, es lo que le dice a los fariseos, pero no es así el plan. Moisés les dio permiso de hacer eso, pero así no venía la idea de lo que estábamos haciendo aquí. Entonces, la primera cosa que Jesucristo nos está enseñando aquí es notar nuestra tolerancia en las relaciones maritales en cuanto a lo reprochable de otras personas. No es lícito repudiar al marido o la mujer por cualquier cosa. No es lícito, no está bien que simplemente encontremos algo que le podemos reprochar y entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto. Los seres humanos vamos a tener cosas para reprochar toda la vida, para que se reproche de nosotros toda la vida, perdón. Entonces, esto es lo primero que nos está enseñando. El matrimonio no se basa en la perfección, en que todo va a salir siempre bien, en que voy a estar todo el tiempo como, esta relación es perfecta, esta persona es perfecta. Es como, todos vamos a tener cosas, reprochables en este sentido, ¿no? Entonces, la primera cosa que nos enseña es que tenemos que estar al tanto de que la relación que Dios une, en la cual Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio, no es una relación que va a estar libre de cosas que uno se pueda, ¿sabes? Quejar, ¿no? Todos vamos a tener errores. Ahora, la segunda cosa que Cristo nos está enseñando aquí es lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Lo que nos está enseñando sobre el matrimonio es que es una institución que crea Dios. No es solo una unión civil, es una unión que viene del cielo. Estas dos personas se están uniendo en Dios y Dios las está uniendo. No deberían separarse. Pero entonces aquí viene, volvemos a la pregunta inicial, porque ya vimos cosas que nos enseñó el pasaje, pero al final, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pensaba Jesús sobre el divorcio? Bueno, creo que aquí está más que claro si podemos ir viendo las lecciones otra vez. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Lo que Él nos enseña es que el divorcio no forma parte del plan de Dios. O sea, no es como que dijo, bueno, pues la gente se va a la misión, recibe el sacerdocio, se casa y a esta edad más o menos se divorcia. No,
No estaba en la agenda. ¿Ok? No era parte del plan. Eso es lo primero que nos está diciendo. Pero lo segundo, debido a, y lo voy a poner aquí en las palabras que le dijo a los fariseos, debido a la dureza de nuestros corazones, pues así se hace. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que eres una persona que si estás divorciada tienes falta de fe o que no has sabido ser diligente. No necesariamente. No implica eso. Implica que en nuestra condición caída, nuestro carácter, nuestra fe, nuestros atributos no son ideales, no son lo que deberían ser. Y debido a eso vamos a tener circunstancias en esta vida que no son lo ideal. Lo mismo pasa con el maltrato. El maltrato no debería de existir, no forma parte del plan. Pero en este estado caído donde ninguno de nosotros es perfecto y hay unos menos imperfectos que otros, pues hay este tipo de situaciones que no debería pasar, pero pasa. Ahora, a esto me refiero tratando de decir que por más que no sea el ideal y que no debería ser parte de, es algo con lo que hoy vivimos y muchos de las personas han experimentado. Creo que en este sentido Jesucristo no está diciendo, bueno, es que ustedes, las personas que se divorcian tienen un mal corazón. Creo que lo que está explicando es que debido a que nuestro corazón todavía no es perfecto, debido a que nosotros todavía no somos perfectos, no podemos llegar a ese ideal aún. Ahora, no como excusa lo estoy dando, sino como explicación de que algunas personas van a enfrentar esa situación. ¿No es lo ideal? No, pero vivimos en un mundo caído. Nosotros somos seres caídos. Y lamentablemente a algunos les va a tocar experimentar este tipo de situaciones que no son ideales, que no deberían de verse la separación de familias, pero aunque sea triste, es parte del mundo caído y triste en el que vivimos, del desierto oscuro y lúgubre que transitamos ahora. Ahora, como última idea de este pasaje, a mí me gusta mucho pensar en que, bueno, por un lado, no estamos listos todavía por nuestros corazones que no están totalmente desarrollados como seres humanos. Todavía no estamos listos para vivir sin el divorcio, en el sentido de que todo funcione siempre en los matrimonios. No estamos listos para eso. Pero la otra idea, que es la de Jesucristo hablando del reproche, es con la que quiero cerrar. Porque él dice, no está bien deshacer esto por reproches. No está bien. No es lo ideal. No es el plan. Y a mí me hace pensar un poquito no tanto en, bueno, un matrimonio que está teniendo muchísimos problemas o donde hay abuso doméstico, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo aquí que eso debería continuar. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy conscientes de que el matrimonio en la iglesia es un convenio, una unión en la que participa Dios, una unión que sella Dios. Y se hace uno de la otra persona compañero o compañera. Y lo que Jesucristo nos enseña aquí es los compañeros y compañeras van a tener un buen de defectos. No se les abandona por esos defectos. No se les deja atrás. No se les deja en el suelo. No se les deja caer. Si estamos avanzando y alguien cae, te regresas, lo levantas y avanzan juntos. La idea no es dejar a alguien atrás. La idea no es, bueno, es que no es tan perfecto como debería, pues ya no me... No. La idea no es, bueno, hay que reprochar cosas y mejor dejarlo atrás y seguir en la vida. No es el plan. Repito, hay circunstancias, vivimos en un mundo caído y se va a dar, se van a dar. Y hay algunos que tienen, sabes, todo su peso de justificación, donde hay una persona que ya no puede hacer nada porque el matrimonio es de dos y una persona da todo y la otra no. Y hay casos así. Pero sabiendo que hay esas excepciones, esos casos que suceden, quiero enseñar el ideal aquí. El ideal es saber que si vamos a ir juntos en esto, vamos juntos en esto. En la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, y en las peores también. A un compañero o compañera no se le deja atrás. Se le ayuda, se le ama, se le levanta, se le sana, se le ama. Ahora, yendo hacia una siguiente lección. ¿Qué significa que es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico al reino de los cielos? Cuando nosotros llegamos a Mateo 19:24 encontramos esta ilustración que hace el Salvador después de este encuentro con el joven rico. Y dice, mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos.
Bueno, aquí el manual de seminario del Nuevo Testamento nos tiene una aclaración muy importante de las dos interpretaciones generales que se le da a esto. Algunos, dice el manual, han afirmado que el ojo de la aguja era una pequeña puerta en la muralla de la ciudad de Jerusalén, que requería que un camello se le despojara de su carga para que pudiera entrar. Sin embargo, no hay evidencia de que tal puerta haya existido. Otros han propuesto que la alteración de la letra en el texto griego, la alteración de una letra en el texto griego cambiaría el significado del versículo para que dijera cuerda en lugar de camello. Y entonces era una cuerda lo que tendría que pasar por el ojo de una aguja, que es muy común a lo que hacemos nosotros con el hilo. Sin embargo, cuando Jesucristo se refirió a un camello pasando por el ojo de una aguja, probablemente se trató de un ejemplo hipérbole, una exageración intencional para señalar que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces tenemos aquí dos posibilidades y tal vez no estamos tan seguros de al final cuál era, porque sabes, un cambio en una letra hubiera cambiado el significado de todo el texto. En lugar de decir camello, hubiera dicho cuerda, y entonces es muy difícil que una cuerda entre en el hilo, en la aguja, ¿no? No sé si en ese caso no estuviera hablando de un hilo, sino de una cuerda que es gruesa, y entonces definitivamente no pasa. Esa es una opción, es probable. La otra opción también tiene que ver con la puerta. El manual dice no hay evidencia de que tal puerta haya existido. Ahora, puede que sea así, puede, pero no sabemos. Bueno, no nos detengamos en lo que no sabemos. Vamos a ver qué podemos sacar de lo que sí sabemos. Y lo que sabemos es que estas dos cosas son probables. Así que vamos a ver la lección que hay en las dos. Pensando en el primero, si pensáramos en una cuerda pasando por la aguja, pues no puede. No puede. ¿Por qué? Porque tiene cosas de más. Si fuera delgado o tuviera menos cuerda, como el hilo, pasaría. Pero una cuerda tiene muchas cosas, tiene más hilos de los que debería y no va a pasar. Tal vez esto nos está explicando de aquellos que tengan más de lo que necesitan o aquellos que no están dejando parte de eso atrás, ¿sabes? Entonces tiene su sentido el decir eso. Tiene que estar un poquito más delgado, no tiene que traer tantas cosas para poder entrar, ¿no? Y aquí ahora nos pasamos a la segunda lección, que es la del camello. Y aquí la del camello es interesante para mí, porque en esta versión en la que la aguja tiene que ver con esta puerta, tiene que ver con un camello que para que pueda pasar tiene que quitarse la carga que lleva y a veces pasar agachado, como si fuera de rodillas. Entonces, estos dos elementos son interesantes. El camello tenía que dejar las cosas que llevaba atrás. Y regularmente, pues también le ponías en el camello, ¿qué? Las riquezas que llevabas contigo. Entonces el camello tenía que dejar las riquezas que estaba cargando, ir de rodillas y entrar. Y esto es un reflejo de el no aferrarte a esas cosas materiales y tener la humildad de ir hacia el reino. Ese es el símbolo y me gusta mucho porque ahora se pone más buena la lección pensando en este hombre rico que vino con Jesús, porque Marcos 10:17 dice: y cuando salía él para seguir su camino, o sea Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La conversación de Jesucristo con el joven rico, al menos de acuerdo a Marcos, empieza con el rico arrodillado. ¿Recuerdas cuáles eran las dos que permitían que un camello pasara por la aguja? Las dos cosas. Uno es ir arrodillado, pero la segunda es dejar atrás sus posesiones. Interesantemente, el joven rico tenía la humildad de venir y preguntar, de acercarse y arrodillarse para entrar al reino, pero no la determinación, la disposición o la voluntad para dejar sus cosas atrás. Interesantemente, tú puedes tener la humildad necesaria para acercarte, para preguntar, para querer, incluso para vivir todos los mandamientos, como decía el joven rico. Pero si no estás dispuesto a dejar estas cosas atrás, no se puede, por más que te arrodilles. Por más que te arrodilles, no se puede pasar. Y esto de nuevo, con la cuerda coincide perfectamente, porque la cuerda que tenía, cosas de más. A diferencia de un hilo, la cuerda tiene muchísimos más hilos de los que necesita para poder pasar. Entonces la lección es que la humildad debería considerar o incluir la disposición a dejar algunas cosas atrás, específicamente ahorita las riquezas. Y me encanta este pasaje porque nos enseña del peligro que puede haber en eso.
Porque tú podrías vivir todos los mandamientos, tú podrías tener la humildad de acercarte a Cristo, de querer tener la vida eterna, pero si no estás dispuesto a dejar algunas cosas, ahí va a haber una traba que no vas a superar. Y esto lo decía Brigham Young muy bien en el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el libro de Brigham Young, en la página 250 dice: tengo mayor temor a la codicia entre nuestros élderes que a las huestes del infierno. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el propósito de las huestes del infierno? Que los hijos de Dios no lleguen de regreso con él. Y Brigham Young decía, ¿sabes qué? Yo creo que las riquezas van a ser más difíciles de superar que las huestes del mal. Las huestes del mal no tienen dominio, no hasta, al menos hasta donde se los permitamos. Pero las riquezas a veces no vemos que les permitimos y les permitimos y les permitimos. Y entonces la lección de Jesucristo es cuidado, porque por más humildad que uno tenga para venir arrodillado ante el Maestro y querer aprender de Él y seguirlo y tener la vida eterna, si no estamos dispuestos a dejar algunas cosas atrás, no vamos a lograrlo. Ahora, esta misma lección tiene otra, más bien este mismo pasaje tiene otra lección que también me gusta. Ahora, ¿qué relación tiene el reino de Dios y las riquezas? Cuando nosotros leemos esta historia del joven rico que viene con Jesús, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Guarda todos los mandamientos. Y él le dice, ya lo hago desde chico. Y entonces Jesús le dice, oye, bueno, vende todas tus cosas, dalas a los pobres y sígueme. Y entonces el joven se va triste, ¿no? Y en ese momento Jesucristo aprovecha para darle una lección a sus apóstoles, que está registrada en Mateo 19, 23 al 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Ahora, esto es interesante, esta escritura, por lo menos a mí, se pone interesante cuando la contrastas con los otros evangelios. Y es que el evangelio de Marcos tiene un detalle diferente en lo que Jesús dijo en ese momento. Marcos 10:24 dice, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ya cambió el significado. O sea, el pasaje de Mateo dice, es muy difícil que un rico entre. Marcos dice, es muy difícil que alguien que confía en las riquezas entre. Y eso es interesante para mí, porque entonces ya se vuelve algo... Ya no estamos hablando de la riqueza, sino dónde estás poniendo tu corazón. ¿Sabes? Esa escritura de donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es eso, ¿dónde estás poniendo tu corazón? Tengas riquezas o no las tengas, no es mi asunto. Mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Porque podemos ir a ejemplos, por ejemplo, ahí tenemos en Génesis 13:2, tenemos a Abraham, ¿no? El versículo dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, el pasaje de Marcos nos está enseñando esta buena lección. No es que las riquezas sean malas, pero si estás confiando en las riquezas, ahí está el problema. ¿Y qué tendría de malo confiar en las riquezas? Bueno, ahí está la pregunta de dónde está tu corazón y no puedes servir a dos señores. Y la pregunta en qué confías, en las riquezas, en Dios, cómo lo sopesas. Y esa es una tentación que nos puede llegar a todos, porque a veces las riquezas afectan mucho. La gente que es rica tiene muchas tentaciones. Es como no. Las mismas tentaciones la tiene la gente que no tiene tantas riquezas. ¿Por qué? Porque el asunto no es qué tantas tienes, sino en qué pones tu corazón y tu confianza en Dios o en el dinero. ¿Tiene sentido? Y entonces podemos ver al joven rico que no pasa su prueba. ¿Por qué? Porque el joven rico dice, uy, o sea, vender todo e irme detrás de ti, tal vez por su mente pasó, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? Y él dijo, no, ¿sabes qué? Se ve un poquito arriesgado hacer eso, mejor me quedo mis posesiones, porque así me aseguro por lo menos que voy a seguir vivo el siguiente mes y el siguiente año. Quizás el problema del joven rico no fue irse triste porque tenía mucho, sino porque tenía miedo a tener poco. Tenía miedo a no poder sustentarse. No confiaba, o al menos tal vez, déjame especular aquí, no tenía la fe suficiente en Dios para decir, en sus manos estoy y estoy bien entonces.
Aquella persona que tiene bastantes riquezas puede pasar por esa tentación, pero también aquella persona que no tiene riquezas, pensando en que su amor y confianza debería estar puesto en ellas en lugar que en Dios. Entonces el joven rico no pasa la prueba, el joven confió más su vida a sus posesiones que a su discipulado. Esa frase me encanta. El joven confió más su vida a sus riquezas que a su discipulado y a Dios. Y aquí es donde vemos el problema que señalaba Brigham Young y que también señala la primera carta de Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿El dinero lo es? No. El amor hacia el dinero, la confianza plena en el dinero antes de a Dios, ese es el problema. Hay esta frase que me gusta mucho que dice que, no sé si han visto, pero en el dólar hay una frasecita que dice "In God we trust", que significa "en Dios confiamos". Bueno, hay esta persona que hace esta crítica que dice que el que escribió eso le faltó ponerle una L. In gold, en el oro, confiamos. Entonces, esa es me gusta esa frase porque ilustra muy bien lo ligero que puede ser la diferencia entre una cosa o la otra. Hay que saber dónde estamos poniendo nuestra confianza, dónde estamos poniendo nuestro amor. Dice Cristo, aquel que confía en las riquezas le es muy difícil llegar al reino de Dios porque rara vez va a confiar tanto en Dios como confía en sus riquezas. Ese desarrollo de fe le va a faltar. Y por eso va a ser difícil que si alguien que confía y pone su amor en las riquezas, va a ser muy difícil que entre, porque no va a desarrollar la fe necesaria. Ya sea que tenga muchas o tenga pocas, no estoy diciendo de cantidad, estamos hablando de dónde pones tu corazón y tu confianza. Lo pones en Dios, lo pones en las riquezas. La parábola de los obreros de la viña es una parábola clásica, pero a veces olvidamos el contexto en el que fue dada. Justo antes, un capítulo antes, si nos vamos atrás en Mateo 19 en lugar de leer Mateo 20, vemos que está pasando el momento en el que Cristo es abordado por una persona rica, le pide qué hacer para tener la vida eterna. Cristo le dice, bueno, vende tus cosas, sígueme, y él se va triste. Y entonces Jesús dice, aquel que no está dispuesto a soltar, aquel que pone su confianza en las riquezas, es difícil que entre en el reino. Básicamente aquel que no deje atrás algunas cosas no entra en el reino. Y entonces Pedro le dice, oye Jesús, nosotros hemos dejado muchas cosas. O sea, me gustaría saber de cuánto estamos hablando que vamos a ganar nosotros. Algo así parece la pregunta de Pedro, perdón que lo haga aquí un poco de parodia. Pero la pregunta de Pedro tenía que ver con eso. Si no estamos viendo ese contexto, la parábola de los obreros de la viña no nos va a hacer mucho sentido, o al menos no tanto. Pero cuando vemos el contexto en el que Jesús está explicando esto y Pedro dice, oye, pues yo he hecho mucho, ¿qué voy a ganar? Yo debo ganar mucho, ¿no? Ahí es donde entra la parábola. Y entonces tiene un buen de sentido. La parábola seguramente tú la conoces. Un señor sale muy temprano a buscar trabajadores, les dice, oye, yo te voy a pagar 1 denario al día, vente, trabaja conmigo. Y a mediodía va y busca a otros, le dice, yo te voy a pagar lo justo, vente a trabajar. Y a la última hora va por otras personas y les dice lo mismo. Y al final del día les paga a todos lo mismo. Y entonces las personas que estuvieron desde el inicio del día, dice en el versículo Mateo 20, 11 en adelante, y tomando su paga, murmuraban contra el padre o el señor de la viña, diciendo, estos últimos que llegaron tarde, han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor de todo el día. Y él le respondió y dijo a ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario al inicio del día? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero darle a este postrero como a ti. Ahora esta parábola muchas veces se ocupa para decirnos es que ves, no puedes replicar, que otros reciban bendiciones y que tú no. Pero aquí no estamos hablando, y ese es el punto que quiero hacer aquí. Aquí no solo estamos hablando de pues que una persona reciba más bendiciones que yo en esta vida o lo que sea. Estamos hablando de algo que parece una dinámica injusta. Y claro que lo es. Mira, voy a hablar de esto. Si tú lees el pasaje con cuidado, Mateo 20, versículo 2, cuando acuerda con los primeros trabajadores, los que llegan y trabajan todo el día, dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Entonces hubo un acuerdo.
Hubo un acuerdo, un denario al día, vamos a trabajar. Pero después en los segundos, en Mateo 24, les dice, id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y entonces van. Entonces aquí el pasaje nos está diciendo que a los segundos les promete algo que va a ser justo. Y cuando vamos a los terceros, los que llegan en la última hora, también les dice, id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora aquí surge una pregunta para mí. Si el señor de la viña les prometió darles y que iban a recibir lo que es justo, uno, o al primero que le está dando menos no le ofreció lo justo, o al final rompió su palabra y les dio más de lo que era justo darles. Solo hay esas dos posibilidades. Porque les da lo mismo a personas que trabajaron menos, a personas que trabajaron más, o a una le pagó de menos o a una le pagó de más. Y pagar lo de más pues tampoco está exactamente en lo justo. No que sea malo, pero no es lo justo. No es lo que corresponde, no es el precio. Está pagando de más. ¿Tiene sentido? Entonces aquí es lo interesante. ¿En dónde estaba la justicia? ¿En el que le pagó un denario o en el que le pagó más? Ahora, en el manual de seminario del Nuevo Testamento encontramos esta aclaración muy importante. La palabra denario en este versículo se refiere a la moneda romana que solía usarse en ese tiempo para pagarle a un obrero por un día completo de trabajo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la persona que trabajó todo el día completo ganó un denario, que era lo que acordaron, pero también era lo justo. En ese momento eso se pagaba el día. Y entonces decimos, ok, entonces a los otros sí les pagó de más. Esta parábola probablemente cayó como un balde de agua fría para Pedro. Porque lo que pasa es que Pedro ve a este joven rico que se va con sus riquezas y le dice a Jesús, bueno, él no las dejó, y nosotros hemos dejado mucho. Seguro que vamos a ganar mucho, ¿verdad? Y Jesús le sale con esta parábola. ¿No? Así trabajes todo el día, Pedro. Tal vez al final del día, ese joven rico que se acaba de ir va a hacer lo mismo que tú. Y va a tener lo mismo que tú en el reino. Esa era la idea. Ese era como el mensaje que Jesucristo le estaba dando aquí a sus apóstoles. Pedro le estaba preguntando, ¿cuánto más voy a ganar yo que he dado tanto? Y él le dice, tranquilo. Tranquilo, trabajador que lleva aquí todo el día. Así no es. Y me imagino a Pedro recibiendo la noticia y sabes, como un balde de agua fría, porque cuando piensas oye, es que he sacrificado tanto por el evangelio y he dado, pero la recompensa celestial será tan grande, y de repente llega Jesús y te dice, no, o sea, vas a tener la misma recompensa de esa persona que no ha querido, que no quiso seguirme, que no quiso dejar atrás sus riquezas, que no. Y yo me imagino a Pedro, y tal vez todos nosotros, cuando vemos más o menos el contexto de la historia y el mensaje, y decir, o sea que esa persona que no está dejando sus cosas va a tener lo mismo que yo estoy dejando todo por el reino y seguirte. A mí no me hace sentido. Pero esa es la lección que le estaba dando Cristo a Pedro. Y que le cae, pienso yo, como un balde de agua fría. Pero no era el único al que le iba a caer el balde de agua fría. Y creo que justo en el pasaje siguiente es donde vamos a encontrar la clave para entender todo esto. Pedro no era el único que necesitaba este balde de agua fría, o a quien le iba a caer. Si seguimos adelante, leemos Mateo 20, 20 al 23, donde dice, entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso del que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo sea bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí es interesante porque este pasaje empieza como ellos diciendo, o la mamá, o no sé, los evangelios difieren en cuanto a quién hizo la petición, pero Jesucristo empieza diciéndoles, no sabes lo que pides, ¿a poco vas a tener este bautismo y vas a beber la misma copa amarga que yo? O sea, como diciendo, no sabes lo que estás pidiendo. O sea, ese trono tiene una copa muy amarga que se tiene que beber. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Vas a beber esto? Y ellos le dicen sí.
Lo bebemos. Y se me hace un poquito cómico, ¿no? Como que Jesús poniendo como, está muy difícil, y ellos, no, sí lo hacemos, ¿no? Igual y ellos se retractaban al saber que era difícil, pero no lo hicieron. Pero aquí está lo interesante. Jesucristo primero les enseña del gran sacrificio que involucra eso. Pero después les enseña que incluso bebiendo de la misma copa, teniendo el mismo bautismo, no se garantiza ese lugar privilegiado en los cielos. Puedes beber de mi misma copa, puedes tener mi mismo bautismo, puedes trabajar en el reino, puedes trabajar en la viña todo el día, pero no garantiza qué lugar vas a tener o qué posición. Claro que la lección nos puede recordar un poquito al todos somos los mayores en el reino de los cielos, ¿no? Pero lo que creo que aquí está enseñando Cristo es que hay que tener cuidado con pensar en recompensas extras que no son prometidas. Mira, por un lado el Señor hace lo que desea con su dinero. Por el otro, el Señor de los cielos hace lo que quiera con sus heredades. Son suyas, las mansiones en el reino. Él decide a quién dar y a quién no, etc. Ahora, el pasaje entonces es que no hay privilegios extra en este contrato, por así decirlo. Este es un acuerdo en el que tú y yo convenimos en un denario y es lo que va a hacer. Si yo decido darte algo extra, será decisión del dueño de la viña. Lo mismo en el cielo. Lo que se promete con el bautismo, con seguir a Cristo, con hacer, es un lugar en el reino de los cielos. No cuál lugar vas a tener, sino un lugar. El qué lugar es del Señor de allá, el determinarlo. Pero tiene sentido, de repente, como olvidamos que acordamos algo. El acuerdo con el Señor es, voy a bautizarme, voy a seguirte, y algún día viviré en el reino de los cielos. Pero de repente ya quiere sacar en el acuerdo, oye, pero también dame este lugar y también dame este beneficio. Y es como, espérate. Habíamos acordado esto y este es el acuerdo. Y tal vez estas dos lecciones podrían estar enseñándole a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro, como de, es cierto, es que tal vez no estoy viendo la justicia que hay en lo que voy a recibir. Y me duele, claro, y no voy a decir que no, tiene su grado de injusticia el que esa persona que no siguió, que se echó para atrás, que dijo yo ahorita no voy a dar mis riquezas, acabe en el mismo reino con nosotros. Pero creo que ese es justo el mensaje de Cristo. El plan, Pedro, creo que es lo que le estaba diciendo, es que todos vengan. Así que sí, tú vas a tener ciertas cosas especiales, eres el apóstol, vas a juzgar a Israel, etc. Pero creo que con la parábola de los obreros de la viña le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quizás el joven que acaba de irse también va a estar con nosotros en el reino. Quizás va a ser de los obreros que lleguen al último. Y quizás le vamos a dar el mismo salario que a ti. Porque aquí en el reino de los cielos estamos tratando de que entren los más que se puedan. ¿Podría parecer no justo? Sí, pero nuestra misión es traer gente al reino de los cielos, no excluirlos. Y el enfoque que deberíamos tener va en esa dirección, no pensando cuántas más mansiones grandes voy a tener yo que todos los demás que no han hecho estos mismos sacrificios, sino diciendo, no Pedro, no Braulio, no Raquel, no quien sea, no funciona así. O bueno, la idea no es esa. La idea es todos gozarnos en que todos los obreros recibamos ese salario que, aunque digamos un denario, va a ser un denario celestial. Va a ser un espacio junto al Padre. Y la idea es que todos nos regocijemos en que la mayor cantidad de personas hayan llegado desde el inicio del día o hasta el final del día. Nuestro gozo debería estar planteado en que la mayor cantidad de personas reciban ese salario hermoso. Ahora, hay una lección más en esto, porque la parábola de los obreros de la viña parece tener esta dimensión injusta que todavía no hemos aclarado. Sí es injusto que alguien que trabajó más le paguen lo mismo que aquel que no trabajó menos. A ver, viéndolo en la parábola decimos, esa persona arrogante, pero a ver,
Todos hemos tenido un trabajo, todos hemos hecho cosas. Por supuesto que no nos gusta que alguien que trabaja menos le paguen más que a nosotros que trabajamos cuando trabajamos más. A ninguno de nosotros nos gusta, a nadie. Así que no creo que esta persona se haya puesto como agresiva o inmadura. No, es la verdad. A nadie nos gusta que alguien que no está trabajando tanto le paguen lo mismo que a nosotros que sí nos estamos esforzando. Es la verdad. Pero aquí entonces viene una lección de misericordia. Porque aquí estamos viendo el plan de salvación. Parece como la justicia se está quebrantando, pero aquí viene el lado de entender en qué aspecto la misericordia está efectuando su trabajo para ayudarnos. Si nosotros vamos a lo que les está diciendo después de esta parábola, le está diciendo a los hijos, a estas personas que quieren estar junto a él en el reino y seleccionar su lugar, Jesucristo les está diciendo que pues no, bueno, pueden beber de la copa de él, pero no se les asegura el asiento. Pero ahí viene una pregunta para mí. ¿Hay alguno de nosotros que haya aguantado todo el calor del día? Porque cuando nosotros vemos a personas que tal vez toda su vida la han vivido sin el evangelio, sin hacer los sacrificios que se requieren por la fe, y de repente regresa y al final de su vida se arrepiente y es como pues borrón y le va bien y tenemos todos el mismo salario y vamos al reino de los cielos, pues, se siente un poco injusto. Pero la verdad es que ninguno de nosotros ha trabajado todo el día, ni ninguno de nosotros ha bebido la misma copa que Cristo. Ninguno de nosotros es ese primer trabajador. Ninguno. En dado caso, aquel que ha llevado el calor del sol todo el día y por todos nosotros, es Él. Él es el único que tal vez sí podría reclamar diciendo, oye, yo hice más que todos ellos. ¿Por qué van a ser coherederos míos? ¿Sabes? Es lo que podría decir Cristo. ¿Por qué van a ser coherederos míos si ellos no trabajaron, no aguantaron el sol de todo el día? Les tocó una parte más suave. Nosotros en este sentido seríamos los obreros que llegan tal vez al medio tiempo. No hemos estado todo el día. Tampoco hemos sido de los que no ya más llegamos al final. Nosotros somos los de en medio. Y a veces olvidamos eso. No hemos aguantado el calor del sol todo el día. No somos nosotros quienes hemos hecho eso. Es alguien más. Ahora, para entender la misericordia que enseña esta parábola, también me gustaría leer algo de la Conferencia General de abril de 2012 del elder Jeffrey R. Holland. Él dice, en la época del Salvador, un hombre típico y su familia no podían hacer mucho más que vivir con lo que ganaban ese día, ¿ok? No era como que, y bueno, también aquí en esta época moderna también hay situaciones así, pero vamos, en ese momento, en el contexto de las personas a las que Cristo les estaba relatando la parábola, era comer lo que ganabas en ese día. Tú trabajabas, ganabas, te lo gastabas, comías y al día siguiente otra vez. ¿Tiene sentido? No había como de, tengo tanto en el banco, no. Entonces, si no trabajaban, dice el elder Holland, ni cultivaban, ni pescaban, ni vendían, probablemente no comían. Puesto que había más obreros que trabajos, esa mañana los primeros hombres que fueron elegidos fueron los más afortunados de toda la población laboral. ¿Por qué? Porque tenían trabajo. Entonces estamos muchas personas sin trabajo y empieza el día y alguien lo contratan, pues ese es el más suertudo, porque ya comió hoy. Los demás todavía tenemos que ver si sí vamos a comer o no. Ahora, la pregunta es, si esas personas eran las más afortunadas porque iban a tener el salario que necesitaban en ese día para comer, ¿qué pasa con las otras? Las otras, si hubiera el dueño de la viña, si les hubiera pagado lo correspondiente, no les hubiera alcanzado para su sustento. Si les hubiera dado lo que era justo, no les hubiera alcanzado para su sustento. No hubieran alimentado a su familia, tal vez ellos no hubieran comido. Pero ¿por qué ser misericordioso con ellos? Porque las situaciones que enfrentaron y por las cuales no iban a tener lo suficiente, no estaban en sus manos. Esto es bien interesante para mí. ¿Por qué si darle misericordia a ellos si han trabajado menos? Bueno, a ver, espérate. ¿Las circunstancias estuvieron en sus manos? Porque la parábola aquí indica, cuando él va por los últimos trabajadores, les dice, hey, ¿por qué no hay trabajo? ¿Por qué no están trabajando? Y él dice, pues nadie nos ha contratado.
Aquí estamos esperando a ver si alguien nos contrata, pero nadie nos contrata. Y nota eso, los trabajadores no estaban tirados en su casa, dormidos, viendo la tele. No, estaban ahí, todavía esforzándose diciendo ojalá y alguien nos contrate. Ya queda solo una hora, bueno, una hora en ese tiempo, ¿no? Ya es la última hora del día, pero por lo menos lo que se pueda, estoy dispuesto, lo que sea. Aquí sigo, llevo todo el día aquí esperando a ver si algo pasa y no ha pasado nada. Entonces estos obreros no era que fueran flojos y no quisieron trabajar, no, es que las circunstancias no se lo permitieron, nadie los contrató. ¿Por qué ser misericordiosos con ellos? Porque sus resultados, porque su justicia, porque lo que estaba pasando con ellos no era resultado de sus decisiones. No era algo que ellos habían elegido, no estaba en sus manos cambiarlo. No me contratan, no como. Aquí estoy, dando lo mejor que puedo, pero hay un límite a mi poder que me impide hacer lo que me gustaría. Estos empleados estaban en esta situación. Estoy aquí todo el día esperando a que me contraten, pero si no me contratan, yo no puedo pasar esa barrera. Y eso nos describe a todos nosotros, porque en nuestra vida hay ciertas cosas sobre las que ya no tenemos control, es una barrera, de ahí ya no podemos pasar. Y a veces habrá cosas que no logremos, habrá veces que se esté acabando el día y sintamos que simplemente se desperdició, que no logramos nada. Pero es la belleza de esta parábola, la misericordia de este Señor que dice, yo sé que no fue tu decisión. Yo sé que te esforzaste, a pesar de que claramente puedo ver que trabajaste solo la última hora y podrían muchos decir que no hiciste nada, yo sé que te esforzaste. Y yo sé que llegaste desde temprano y trataste. Y pasó un tiempo y seguías tratando. Y pasó otro tiempo y seguías tratando. Y así, hasta el final, cuando no veías resultados y no pasaba nada, aún en la última hora, seguías aquí, con fe, esperando a ver si tal vez conseguías algo de último momento. El Señor de la viña extiende misericordia a estas personas que sus circunstancias no estaban en sus manos. Ahora yo te pregunto, ¿eso es justo o no es justo? Al menos parece que la justicia se cumple un poquito más en este lado. Porque piénsalo así, estas personas igual se pararon temprano, igual estaban ahí, igual querían trabajo, igual tenían familias, igual tenían manos para trabajar, igual tenían ganas para hacerlo, igual querían. Todo tenían igual, lo único que pasó es que ellos no los eligieron. La oportunidad no se la entregaron. Pero él tenía la misma disposición que el otro que sí se fue a trabajar. Él estaba ahí para trabajar todo el día en el sol. Él quería hacerlo. No era que por flojera no lo hizo. Fue porque no estuvo en sus manos. Y entonces tal vez la parábola parece ser más justa. Porque el dueño de la viña se da cuenta que estos... Imagínatelo. Era la última hora. Hay algunos que dicen, ya para qué intentas, ya para qué te sigues esforzando. No está pasando nada, no cambia nada en tu vida. No estás teniendo los resultados que quieres. Ya para qué intentar, ya déjalo así, mañana intentamos de nuevo. No, estas personas estaban hasta el último instante diciendo lo que sea que se pueda, lo haré. Y entonces creo que ahí vemos cómo la misericordia no quebrantó a la justicia, sino que la ayudó. Porque esa es la injusticia que tenemos en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuántas personas hay con talento que no tienen para comer? ¿Cuánta gente maravillosa hay que puede hacer un buen de cosas? ¿Sabes? O sea, hay estas desigualdades gigantescas y que decimos, qué injusto es que este artesano de nuestros países que lo hace tan bien no esté ganando tanto. Qué injusto es que está esforzándose y vendiendo y tratando y luchando y no está ganando tanto. ¿No es eso injusto? Esa persona que está trabajando, que sale para darle comer a sus hijos, que es injusto, porque está poniendo el mismo esfuerzo que la persona que trabaja en la ciudad, que se para igual a las 6 de la mañana y trabajan todo el día. Esta parábola es sobre oportunidades. Sobre oportunidades que no pudimos tener. Sobre cosas que no logramos, pero no porque no quisiéramos o porque no estábamos dispuestos a sacrificar o por lo que sea. No porque fuera nuestra decisión, sino porque la circunstancia o la oportunidad nos rebasó. Se cerró la puerta antes de que pudiéramos tomarla, pero queríamos tomarla. O simplemente ni siquiera se abrió.
y nosotros no teníamos la llave. Esta parábola es una parábola de oportunidades perdidas, de circunstancias fuera de nuestras manos y cómo la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros en esos casos. Pensemos en un contexto más del Evangelio, las personas que no pudieron casarse todavía, ¿no? Y tienen 40, 50, 60, 70, lo que quieras. Y dice uno, qué injusto, yo tenía todas las ganas de casarme, yo de esta edad quería hacerlo, y hay estas otras personas que no quisieron, o sea, se me hace injusto, yo quería hacerlo, solo no se me dio la oportunidad. Y es ahí donde la parábola se ve hermosa, la misión, yo quería ir a la misión, pero no sé, tenía un problema físico, tenía etcétera, no pude ir, pero no porque yo quería estar ahí, yo quería pararme temprano, yo quería ir a predicar, yo quería tocar puertas, yo quería hacer todo eso. ¿Sabes? Esta parábola es de esas personas. Solo me imagino estos trabajadores en el final del día, ¿sabes? Pensando un poco en cómo no habían logrado alcanzar lo que querían para sus familias ese día. Y entonces llegó alguien y les dijo, trabaja las pocas horas que se pueda y recibirás lo justo. Y para él lo justo no era lo que trabajaste, para él lo justo no eran los resultados que le diste, para él lo justo era que desde el principio te esforzaste, aunque no se te dio la oportunidad. Aunque pasaste todo el día o toda la vida pareciendo que no diste resultados. Para él es justo, porque tenía que ver con oportunidades. Y esta parábola es hermosa por eso. Porque todos hemos tenido oportunidades que no han llegado, cosas que no han pasado, o cosas que tal vez no pasen en esta vida. Y es duro. Y es duro estar en esa última hora, ver que todos tuvieron trabajo, que todos pudieron progresar, que todos pudieron hacer esto u otro, y tú te quedas así, solo en la plaza esperando, diciendo, creo que no se pudo. Pero esa es la lección de este amo misericordioso que llega y te dice, trabaja lo que puedas. Haz lo que puedas. Y yo cuento ese esfuerzo, esa dedicación, ese corazón tuyo desde el inicio, a pesar de que no lograste nada, porque la verdad es que estuvieron ahí todo el día sin hacer nada. No como flojos, sino como gente que no se les daba la oportunidad de demostrar lo que tenían por aportar y de detonar su máximo potencial. Cada quien tiene su lucha. Hay quienes todo el día están luchando en el calor del día trabajando, y hay quienes están sin trabajo todo el día angustiados por saber si podrán comer o no. Cada quien tendrá su lucha. Lo que me encanta de esta parábola es que el Señor de la Viña contempla esas dos luchas y entiende que cada quien tendrá su lucha. Tal vez a ti te tocará trabajar todo el día, tal vez a ti te tocará estar con la angustia todo el día de que tal vez en la noche tu familia no va a comer y al día siguiente tampoco. Cada quien tendrá su batalla, pero el Señor de la Viña considera esas batallas iguales. ¿Tienes 50 años en la iglesia? Muy bien. Pasaste 50 años que ignoraste el evangelio y ahora estás también bien. Cada quien tuvo sus luchas y tú sabes las luchas por las que has pasado. Lo que me encanta es que el Señor de la Viña no hace menos tus luchas por haber dado menos resultados que otros. Ese es un mensaje hermoso. El Señor de la Viña no hace menos tus esfuerzos solo porque no diste más resultados que otros. A Él no le importa. Esta parábola me encanta. Es una parábola de misericordia. Es una parábola de valoro tu lucha, valoro tu esfuerzo. Así no des los resultados que este otro. Para mí es igual de valioso tu corazón que el de él. Tu esfuerzo que el de aquel. Tu alma que la de todos los demás, de mis hijos. Así que por más resultados que sientas que no das en la vida, esta parábola te enseña que el Señor de la Viña valora algunas otras cosas más que eso. Que contempla tu esfuerzo y la dedicación para estar intentando, a pesar de que parezca que nunca hay resultados. Esos serán los obreros al final a la última hora. La lección de esta parábola es: haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Sientas que hay muchos resultados o no, tú síguete esforzando y al final el Señor pagará. Y a todos les pagará justamente. Pasamos a
a la última lección, que es muy parecida a la de los obreros de la viña. Tenemos... ¿Alguna vez le has insistido mucho a Dios? Vamos, que todos tenemos deseos que queremos que se cumplan, cosas que queremos que pasen, y de repente pasan los años, le seguimos insistiendo y no pasan. Y a veces pensamos en si Dios ya se hartó de nosotros o ya se irritó, ¿no? Bueno, este pasaje habla de esto. Lucas 18, 1 al 7, dice: Jesús les relató también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a este juez que no creía en Dios, diciéndole: hazme justicia contra mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo ella de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a los escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? La parábola habla de un juez, que solo le hace caso a una viuda porque ya le hartó, ya se lo pidió tantas veces y él no quiere hacerle justicia, pero dice: ya me hartó la señora, le voy a hacer lo que me está pidiendo. Ya para que se siente. Ya no haga ruido. Pero lo que pasa es que a veces vemos esta parábola como Jesús diciendo: mira, tú ruégale a Dios que igual y nada más porque ya lo hartaste te lo concede, ¿no? Así podría parecer de primera entrada como el mensaje, pero el mensaje no es ese. El mensaje dice: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él? A pesar de que Dios sea muy paciente y deje que las cosas a veces tomen su tiempo, y a veces nos parece mucho tiempo, pero Dios es muy paciente, ¿no? Las cosas a veces toman muchísimo tiempo y nosotros no tenemos esa paciencia todavía. Pero Jesucristo dice: ¿no hará Dios justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? La lección es sobre un juez injusto que le cumple a una persona porque insiste. Y él está hablando al final de un juez justo y las personas que claman a él e insisten. Básicamente la lección de Jesucristo es: a ver, si un juez injusto cumple con la justicia porque lo están moleste y moleste, ¿cuánto más Dios, que es un juez justo, va a cumplir con su justicia a los que le claman y le insisten? Esa es la idea de la parábola. Si un juez malo, ya porque le pediste mucho se hartó y lo va a hacer, Dios más lo va a hacer porque Él sí es un juez justo. Esa es la parábola. Ahora, la pregunta que teníamos: ¿se puede insistir de más a Dios? Porque mientras estábamos analizando esto en ver cómo íbamos a hacer el guión de esta semana, surgió la pregunta: oye, pero debe haber un punto donde exigir a Dios o pedirle a Dios o insistir debe estar mal, ¿no? O sea, vemos la historia de José Smith con las 116 páginas y decimos: oye, él insistió y al final le salió mal. O sea, ¿cómo sé que si es bueno seguir insistiendo porque me falta, o sea, seguir con fe, pedir para recibir, o más bien estoy insistiendo algo que Dios no me va a dar y entonces estoy siendo imprudente y tal vez me salga mal la cosa, como José Smith, que siguió insistiendo a pesar de que pues ya la respuesta era no? Y es una buena pregunta. Pero aquí hay una diferencia muy importante entre las ocasiones en las que nosotros pedimos y lo que José Smith estaba haciendo en este caso en la historia. Lo primero es que hay, por un lado, lo que es pedirle a Dios para conseguir algo que Él nos ha dicho que debemos buscar, conseguir, anhelar o lograr. Y por otro lado, que está José Smith, por otro lado es insistirle a Dios para que nos dé algo que nos ha dicho que no debemos tener o no debemos hacer. Vale, es la diferencia entre pedir casarte y pedir romper la ley de castidad. Es así de sencillo. El problema es que José Smith tuvo un no clarito. Esto no se debe hacer, esto no. Y José Smith ya sabía que no debía dar el manuscrito. O sea, él ya sabía. Entonces José Smith insistió en algo que Dios le dijo que no desde el principio y que él sabía que no desde el principio. Es muy diferente a pedir, buscar, insistir
clamar, rogar y orar noche tras noche por algo que es justo, por algo que es bueno y por algo que Dios nos ha dicho que debemos buscar. Es muy diferente. Entonces, la lección aquí es: no le pidas a Dios cosas que no son justas. Eso es imprudente. No le pidas permisos para romper mandamientos. No le pidas, ¿sabes? Que te conceda la bendición de hacer este robo bien. No creo que va por ahí. Va por el lado de los deseos justos. Y eso me parece muy bonito. Porque Jesús no dice que pedir e insistir e insistir e insistir esté mal en los deseos justos. El problema en la parábola era que el juez era injusto. Pero hablando de deseos justos, hablando de gente justa que tiene deseos justos y que tiene un juez justo, Cristo no dice que hay un momento en el que se puede insistir de más. Dice, de hecho, que los escogidos claman de día y de noche. Entonces, bastante insistente parece ser lo que Cristo está poniendo aquí. Entonces, no hay un límite de peticiones para tus deseos justos. No hay un punto en el que tú puedas sobrepasar la paciencia de Dios. Si tú quieres que tu familia vuelva a la iglesia, si tú quieres un matrimonio, si tú quieres lo que sea justo, no hay un punto en el que hayas podido pedirle demasiadas veces eso o que Dios se vaya a cansar de ti por pedirlo. No hay ese punto para deseos justos que tienen personas justas con un juez justo. No sucede. Ahora, como ejemplo, y creo que es muy bonito esto, y esto es con lo que quiero terminar. Si nosotros vamos un poquito más adelante, en Lucas 18, 35 al 43, encontramos el siguiente evento. Y aconteció que acercándose Jesucristo a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. El que, cuando oyó a la gente que pasaba, preguntó qué era aquel alboroto. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. O sea, iba la multitud y los que iban hasta delante en la multitud le iban diciendo: oye, ya cállate, ¿no? Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Y de nuevo aquí vemos a una persona insistente, hasta molesta para algunos, ¿no? Que están diciendo: oye, ya cállate. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Y cuando él llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que yo reciba la vista. Y Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora, ¿por qué necesitaríamos esta historia si nosotros ya acabamos de ver la historia de la mujer que insiste? ¿Por qué necesitaríamos ver a un ciego insistir y que le concedan las cosas si Cristo ya nos dijo? O sea, ¿por qué ponerlo ahí el pasaje? Creo que hay una diferencia muy interesante. Hay un elemento más en esta historia que no estaba en la anterior. No había personas callándola a la mujer. En este caso, al ciego sí había gente callándolo, sí había gente diciéndole: ya no molestes. Y creo que esa era una lección que necesitaba estar ahí en las Escrituras para recordarnos que va a haber luchas personales, luchas en las que nosotros tal vez estemos trabajando por mucho tiempo sin ver resultados, viendo que los demás parecen sí tenerlos, y nosotros seguiremos insistiendo, tratando, luchando, clamando y molestando. Y Jesucristo le llama y le dice: ¿qué quieres que haga? Pero lo interesante es esto: las personas que le callaban eran las personas que iban en la multitud con Jesús. Las personas que tal vez debieron animar más la fe de esta persona fueron las primeras en opacarla, en callarla, aplastarla. Y me imagino a esta persona, ¿no? Tratando de cumplir lo que quería en la vida y lo que quería pedirle a Cristo. Y las personas que debieron ayudarlo eran las personas que lo estaban callando. Las personas que debieron haberlo levantado y llevarlo a Cristo fueron las personas que le dijeron: cállate, tu lucha no vale, tu lucha no importa. Lo que estás pidiendo jamás va a pasar, así que estás perdiendo el tiempo.
Y se me llena el corazón de ternura al pensar a este hombre ciego siendo callado por los que querían seguir a Cristo, ¿sabes? Y me imagino a las personas en los barrios, ¿sabes? Sintiéndose desanimados por algo que dijo su compañero de administración o la persona que los visita, sintiéndose desanimado por algo que dijo la maestra o maestro en clase, el presidente, presidenta, algo que dijo el obispo, sintiéndose desanimados porque de alguna manera sintieron que las personas que debieron ayudarle a aumentar su fe la apagaron. Y me da mucha ternura imaginar a este ciego en la calle gritando más fuerte, diciendo: yo quiero acercarme a Jesús. Yo quiero que Él me ayude. Y veo ese corazón tan hermoso que esta persona tenía de seguir adelante, a pesar de que todas las personas a su alrededor le decían que su lucha no valía, que su esfuerzo era inútil y que las cosas que él anhelaba en la vida jamás iban a pasar, que no intentara acercarse a Cristo más. Que estorbaba, que era molesto. Y espero ustedes puedan ver junto conmigo el corazón de esta persona. Y podamos todos, en cierto sentido, en nuestra vida, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos desilusionados, cuando nos sintamos decepcionados, cuando nos sintamos opacados, humillados, despreciados, apartados, rechazados, recordar a este hombre que sabía que él estaba ahí por Cristo, no por la multitud, que sabía que tal vez Cristo lo conocía, tal vez Cristo quería escucharlo, tal vez Cristo, y que podamos saber eso en nuestros corazones. No hay un punto en el que pueda ser molesto para Dios. No hay un punto en el que Él se harte de ti. No hay un punto en el que Él te diga: eres demasiado molesto, ya cállate. No hay ese punto. Y esta persona nos lo demuestra. Y Cristo le pone en el centro de todos. Estando rodeado de gente que lo seguía, Él lo pone en medio y le habla y lo escucha y lo ayuda. Y cumple su petición. Y para mí este es un mensaje como que el hecho de que esta escritura aquí es como Dios diciéndonos: aprende de esta persona. Aprende que va a ser difícil, aprende que va a haber gente que te va a desilusionar, aprende que podrá haber veces en las que sientas que tu lucha no vale nada y que ya pasó todo el día y no te han contratado. Parecerá de todo. Pero lo que te pido es que no te des por vencido, que no dejes que nadie ni nada te detenga. Que nadie te diga que no vale la pena tu lucha. Por más que, como los obreros, parezca que no has logrado nada en todo el día, o en toda la semana, o en todo el mes, o en toda la misión, o en todo el llamamiento, o en toda la vida. No dejes que te digan que esa lucha ya no vale. Creo que es el mensaje de Dios diciéndonos a todos: esa lucha vale, quiero que la hagas y no quiero que te des por vencido. Dios, por más que pueda no parecernos lógico a nosotros, pero Dios es como ese Señor que aparece en la última hora, así sientas que no has logrado nada y te va a pagar lo que es justo. Así hayas tenido que rogar y gritar y estar tirado en el piso como esta persona ciega. Es esa persona que llega al final a veces, en el último instante, y con su misericordia se extiende a nosotros y nos salva. La lección es: no te rindas. No dejes que esas voces opaquen tu fe, tu brillo, tu corazón, tu disposición, tu fe. Sigue adelante, no te rindas. Dios te escucha, Dios te conoce, Dios no invalida tu lucha, Dios la reconoce y pagará justamente por ella. Él te conoce, Él te escucha y Él te ama.